Anteriormente, a finales de septiembre del año anterior, traje al canal la reseña de Paseando con Fantasmas, antología del cuento gótico, la cual recomendé sin ninguna señal de duda por encima de la que vamos a platicar en esta ocasión. Recuerdo haber dicho que la propuesta de la editorial Páginas de Espuma era una excelente opción para alguien que apenas va descubriendo el subgénero debido a que le ayudará a entender, considerando su amplio contenido, otros exponentes más complejos como los misterios de Udolfo, Melmoth, el Errabundo y el Monje, y aún hoy sigo creyendo, sin vacilar, en esa idea. Como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, el gótico, a pesar de considerarse como la expresión primitiva de la narrativa de horror y de terror, y de haber sufrido un gran desprestigio a raíz de la sobreexplotación de sus escritores, circunstancia que se repitió con la Ghost History y los relatos de la Weird Fiction, no quiere decir que su intención sea tan simple y se haya quedado únicamente con el tópico de los espectros condenados y otras fantasías equiparables, pues como en toda literatura, independientemente del estilo, se trata de una representación de su época, de un conjunto de moralidades organizadas en un buen discurso que servirán para moldear a sus respectivas sociedades. Por esta misma razón sigo publicitando a viva voz Paseando con Fantasmas antes que Frenesí Gótico, porque la primera, precepto que queda patente en su prólogo, intenta demostrar la faceta más popular del goticismo, mientras que la segunda honda un poco más en sus raíces, mismas que quizás se hallan entreveradas con algún cadáver putrefacto o con los sueños perdidos de un noble olvidado. Durante la reseña de Madame Putifar, recalqué que la estética del gótico proviene, más que nada, del estilo arquitectónico con el que comparte su nombre, ya que la parte inferior de ambas artes es tosco y sólido, es decir, que sus hechos horrendos nos conmocionan al momento de pasar página, pero después se tornan en algo hermoso y etéreo conforme se pronuncian hacia el cielo en forma de agujas e idealismo para intentar alcanzar lo divino. De hecho, no podemos hablar de literatura gótica si dentro de su fórmula no se encuentran elementos que evoquen a la religión, a Dios u otros dioses, o cualquier factor que haga alusión a lo místico e inexplicable, sin olvidarnos de que también era una crítica hacia el catolicismo y los países en los que se profesaba dicha fe debido a sus orígenes ingleses. Y es aquí donde empieza a ramificarse el terror, debido a que es una especie de protesta en contra del materialismo racionalista que tiene una explicación científica para todo, en donde ya no queda lugar para la imaginación y las pesadillas más básicas del ser humano. Rememorando un poco lo que me comentó una vez el gran maestro Ramiro Arredondo Hernández dentro de su grupo de Facebook llamado Literatura Mexicana, el gótico coincide con un acontecimiento ocurrido en Europa durante los siglos XVII y XVIII, en el que el continente estuvo asolado por una pequeña edad de hielo que sin duda influyó en la construcción de esos escenarios decadentes y oscuros. Algo que tal vez muchos ignoran es que en el gótico existe otra concepción que deja de lado todo aspecto fantástico, la que hace alusión a personajes endiablados por sentimientos hedonistas, lo que curiosamente le confiere un toque de realismo que llega a confundir a ciertos lectores. Citando unos cuantos ejemplos, tenemos un par de obras del Marqués de Sade, Las aventuras de Caleb Williams, Madame Putifar, que ya he nombrado, y un cuento de Horace Walpole, incluido aquí mismo, en Frenesí Gótico. Curiosamente, todas estas narrativas tienen el factor común del discurso político, y aunque no emplea ninguna manifestación de las esferas inferiores, los actos de perversidad de los villanos provocarán que sintamos la misma ansiedad e inquietud, y eso, para mí, es mucho más admirable que una vaga historia de sustos preternaturales. Respecto a la edición a tratar, diré que anteriormente existió una versión más antigua publicada por la Biblioteca del Terror en los años 80, siendo una recopilación a cargo de Juan Antonio Molina Foix, mientras que la de Valdemar corrió a cargo de Vicente Molina Foix, supongo que son parientes. Este dato yo no lo sabía, hasta que un amigo me lo dijo cuando estuve leyendo el libro hace poco más de 2 años. Y quizás se estarán preguntando, ¿existe alguna diferencia entre una y otra o es únicamente una calca?
La respuesta para tal cuestión es que no es una simple calca. De hecho, se incluyen dos relatos adicionales, El vampiro de Polidori y Los dados de Thomas de Quincy, lo que me parece una decisión de lo más acertada, ya que ambos son cuentos extraordinarios. Lo que acabo de decir respecto al relato de Polidori no me convence mucho, mas me hago de la vista gorda por lo que ello representa, y porque no lo podemos encontrar en otro libro de la colección gótica. Alerta de spoilers. Madalena o el hado de los florentinos, escrito por el legítimo padre del terror, Horace Walpole, ya que también es el padre del gótico, nos traslada hasta el hogar de Dante, Florencia, en una época de conflictos bélicos en donde sus habitantes viven con un constante miedo al no saber qué les aguardará al día siguiente. En la ciudad habitan un rico comerciante y su hija, una doncella que no tardará en verse cautivada por el arquetipo del héroe gótico, un muchacho idealista y guapo de origen desconocido que produce bellas melodías con su instrumento. Sin embargo, el rival del joven no tardará en aparecer, acrecentando cada vez más la desdicha de la familia hasta conducirlos a la ruina, la locura y la muerte. Esta narrativa es una gran diferencia a lo visto en El Castillo de Otranto, ya que no es fantasiosa, cuenta con un final muy trágico que me hace recordar, insisto por tercera vez, a Madame Putifar. La ninfa de la fuente, atribuido a William Beckford, el creador de Bathek y sus episodios, se trata de una reinterpretación de una leyenda popular, hecho que toma más relevancia al ver que comparte premisa con una historia más famosa que, sin querer sonar excéntrico, bien podría referirme a ella como una especie de Cenicienta gótica, de la misma forma que dije en la reseña de Paseando con Fantasmas que Danza Macabra podría ser una suerte de Flautista Hamelin gótico. De hecho, para quien haya tenido la suerte de mirar la teleserie de El narrador de cuentos, o El cuentacuentos en España, de Jim Henson, verán que ciertas partes de este relato aparecen en los episodios de Natura y Los Tres Cuervos, aunque Los Tres Cuervos también tiene cierta similitud con el cuento de Andersen de los cisnes salvajes, pero bueno, no quiero empezar a desviarme, lo que lo convierte en un océano de referencias. El argumento trata sobre la última hija de Siegfried, el Fuerte, un caballero que no tiene nada de noble, pues es un salteador de caminos, que se enriquece con la tragedia de los demás, hecho que desagrada a su mujer, que es pura virtud. Al ser derrocado, la joven se encuentra vagando, aparentemente sola por el mundo, y recalco lo de aparentemente, ya que la acompaña su madrina de bautismo, una candorosa ninfa de las aguas, que le prestará ayuda siempre y cuando ésta no cometa alguna estupidez. Luego de llegar al palacio de un vigoroso paladín / conde y de enamorarse de él, las similitudes con Cenicienta y los Tres Cuervos no se harán esperar. Luego de percatarme de que se hace mucho énfasis sobre el hecho de que las mujeres pueden manipular la magia con más soltura que los hombres, me cuesta trabajo dudar de que el texto no pertenezca a Beckford, ya que ese contexto árabe es propio de las 1001 noches, la cual es una influencia muy marcada de este escritor. El mejor cuento de todo el tomo, a mi parecer. Siguiendo con La Anaconda de Matthew Lewis y al mismo tiempo con las referencias a las series de televisión, no puedo dejar de recordar el chiste de la aurora boreal del segmento de las hamburguesas al vapor de Los Simpson. ¿Qué es esa cosa viscosa? Una anaconda. ¿Una anaconda? ¿En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su mansión? Sí. ¿Puedo verla? No. Matthew Lewis es un hombre extraño, pero debo decir que escribe muy buenos cuentos góticos. Y ese es todo el argumento, aunque no me lo crean. Quizás eso sobre buenos cuentos góticos es quizás mera retórica, ya que la lectura sinceramente no es muy sobresaliente, y si logro recordarla, es por lo inverosímil de su trasfondo. Posee harto suspenso y creo que eso lo vuelve muy entretenido. Sigo pensando firmemente que El monje es el trabajo más notable de Lewis. El vampiro del Dr. Polidori, o dicho de una forma un poco más cruel, el patiño de Lord Byron, porque era la realidad, si bien llega a ser un poco desesperante, es relevante por ser una de las primeras, si no es que la primera, narrativa de vampiros dentro del gótico. Supongo que todos los aquí presentes estamos enterados del conflicto que hubo entre Polidori y Byron por culpa de este cuento,
publicándose a veces en algunos libros una supuesta versión de Byron, o en su defecto, este mismo texto, pero atribuyéndoselo a él y no a Polidori. Sea cual fuese la verdad, lo que debería importarnos es que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Pienso que El vampiro de Polidori debería haberse incluido en la antología de Sanguinarius y no aquí, y viceversa, es decir, que la versión de Charles Nodier no está en su lugar correcto. Quiero pensar que el acomodo de los trabajos se debió al intenso acoso sufrido por Aubrey a manos del terrible Ruthven y sus pasiones hedonistas. Por último, les platicaré sobre el relato de los dados del soberbio Thomas de Quincy, un escritor que me ha maravillado con su novela corta Klosterheim o La Máscara, y que espero que tal hecho se vuelva a repetir con Confesiones de un inglés comedor de opio, pues es tan famosa que ni Arthur Conan Doyle escatima en referenciarla en el canon de Sherlock Holmes, o de atribuirle un perfil de adicto a la cocaína a su bohemio héroe, o que Todd Howard la haya disfrazado en el videojuego de Skyrim bajo el título de Confesiones de un Dunmer comedor de escuma, siendo la escuma la droga ilegal del universo de The Elder Scrolls. Un ambiente libertino se puede sentir en toda la prosa de los dados y su incorregible protagonista, quien, nacido bajo un signo de una estrella negra y demoníaca, será el último de su estirpe gracias a una profecía estipulada por un libro maldito. Momentos antes de su ejecución como castigo por haberse portado mal en el ejército, el príncipe de las tinieblas aparecerá ante él para ofrecerle un don que lo salvará de la muerte y que le proporcionará placeres celestiales y tormentos infernales en la misma tierra. Todo a una misma vez. Frenesí Gótico es un excelente libro para aquellos un poco más versados en el tema, o ante todo, para los dementes que sean fanáticos del más primitivo y romántico terror. Insisto hasta el cansancio de que no lo lean antes que Paseando con Fantasmas, aunque no temo en decir que si tienen un tomo, forzosamente necesitan tener el otro, ya que se complementan. Como podrán haberlo notado, los autores aquí aparecidos han trascendido y son comúnmente referidos en otros libros, en producciones audiovisuales o hasta virtuales, y aunque no lo hacen directamente, sí que lo llevan a cabo como los espectros que abundan en el corazón del subgénero mismo. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.